Isaías, capítulo 17, y vamos a leer a partir del versículo 1. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Yahvé de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo siega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín. Y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Yahvé, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de Asera, ni a las imágenes del Seol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. El día en que los plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos y serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Bien, hay que hacer un poco de contexto de la historia. Podamos ver dónde nos encontramos para que después podamos sacar los principios importantes para nosotros. Lo que nos está diciendo Isaías en esta profecía, en este mensaje del Señor, es acerca de la vinculación que hay de Israel con algunas de las naciones que estaban a su alrededor. Lo representa aquí como la ciudad principal de Damasco. Y nos habla, pues eso, que Siria se levantó, Siria tenía poder, Siria fue instrumento de Dios para castigo, pero Siria desaparecerá. Y con ella, nos dice el versículo 18, por ejemplo, en el 3 y el 4, irán también las demás naciones. Es decir, que no solamente es el castigo, como nos dice aquí en el capítulo 17, de Siria, de Israel, sino que también vendrán otras naciones arrastradas. El mundo entero, en esta profecía y en esta visión de Isaías, va a ser tocado por su rebeldía, por sus pecados, etc. Fueron usados, recordáis que veíamos el domingo pasado, como instrumentos, pero el Señor, igual que levanta instrumentos, los destruye después. Nos habla en los versículos, como podemos ver en el versículo 12, del castigo, la caída, nos trata acerca del exilio de Israel y con ellas podemos ver que están implicados los demás. Nos está tratando de por qué va a ocurrir esto en Israel, en Efraín, que es lo que está hablando, en la tierra del norte, y cómo esto va a ocurrir también en las demás naciones. Versículo 8, idolatría. Esta mañana podíamos ver, se nos estaba enseñando acerca de esa decisión de los Baales, de la idolatría. Aquí nos habla de los dioses de Asera, de los elementos de idolatría que se levantaban en medio de Israel también. Pero el versículo 10 no dice solamente que es la idolatría, sino que nos habla también del olvido. Una de las cosas que el Señor va a tener en cuenta a la hora de castigar, de reprender, es la falta de memoria del pueblo de Israel. Ahora bien,
nos pone la imagen de ese poco de fruto que queda todavía en el olivo, en aquellas ramas fructíferas quedan 3 o 4, hay un remanente. El Señor no va a destruir y va a hacer desaparecer, sino que va a levantar un remanente porque Él tiene un plan que tiene que cumplirse. Y ese plan entra, como hemos dicho en otra ocasión, en Cristo y en la redención de su pueblo. Por tanto, el clamor de aquel remanente, la situación de los que van a encontrar algunos, versículo 7, es la de volver a ver a Dios. En medio de toda esta situación, de todo este desastre, algunos de ellos volverán a ver, a tener comunión con Dios, algo que el profeta Miqueas también nos señala en el capítulo 7. Yo quisiera que en esta situación, que es histórica, de un momento concreto de Israel, como hemos dicho tantas veces, y que lo tenemos que aplicar a nuestra propia situación espiritual, cuando el profeta Isaías y los demás profetas hablan, no solamente hablan a su época, sino que los santos hombres de Dios escribieron también para nosotros. Y que aquí hay un mensaje también por el cual deberíamos de tener en cuenta y tomar advertencia. Isaías os hace una advertencia. Y yo quisiera que pudiéramos terminar este año con esta advertencia seria y que deberíamos de considerar muy detenidamente. Versículo 10. ¿Por qué han ocurrido estas cosas? ¿Por qué va a pasar todo esto? ¿Por qué solamente quedará un remanente y los demás serán destruidos? Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás, plantarás, pensarás que has querido mucho, pero no lo vas a disfrutar. Lo primero que tenemos que señalar es que esta profecía y este versículo está dirigido a aquellos que tienen algo que recordar, algo que han podido experimentar y que lo han podido experimentar con respecto a Dios. Dirigido a aquellos que han conocido las grandes bendiciones de Dios. Y lo aplicamos en primer lugar, por supuesto, a Israel. Solamente tenéis que ir al Antiguo Testamento y a los libros anteriores a este, la historia de Moisés, como lo va describiendo, y de Josué, y de los jueces, y de los reyes, y de crónicas, etcétera, para poder ver que Dios siempre ha estado presente y que Dios ha bendecido, y que ha bendecido de una gran manera. No erais nada, os he hecho una nación. Estabais viviendo como las ovejas del campo y os he hecho un pueblo. Os he traído y os he hecho congregación donde yo tengo que morar. Dios les ha sacado de la esclavitud. ¿Recordáis cuando estabais rebuscando hierba? Y cómo yo os he liberado porque me fijé en vosotros. No teníais nada, estabais desnudos, estabais como aquella pobre criatura en medio del campo lleno de sus sangres, y yo os he traído, y os he limpiado, y os he restaurado, os he llenado de perfume, os he hecho agradables, como una novia. Podían recordar de cuando no tenían dónde poner sus ojos y levantaron un templo donde la gloria de Dios lo inundaba todo. Y le podía haber dicho, pues mirad, os podéis acercar en oración constante y yo que estoy en los cielos os voy a responder. Inmensa bendición. No sabíais cuál era vuestro camino, no teníais ningún lugar donde basaros, y os he dado una ley perfecta, una ley hermosa, que os muestra de vuestras necesidades y os muestra el camino a seguir, lo que a Dios le gusta y lo que a Dios le disgusta. Hermosa bendición es esta, de poder saber lo que Dios quiere y lo que Dios rehúsa. Les ha dado protección. No solamente le dice que era de su salvación, sino la roca donde se podían aferrar y donde podrían sentirse seguros. Porque habéis visto grandes naciones, vosotros sois nada, es un cruce de camino lo que sois vosotros. Grandes naciones han venido, pero yo he salido al frente. Vuestra guerra era mi guerra. Y no os han podido tocar porque vosotros sois como la niña de mis ojos, dice en cierto lugar. Ha habido tormentas, ha habido dificultades, y cuando parecía que todo iba a colapsar, entonces una multitud de ángeles ha dejado ciego a un inmenso ejército. No habría tiempo para poder señalar las grandes bendiciones que Dios ha hecho. Y no solamente lo que Dios hacía, sino la misma presencia de Dios. Poder recordar cuando aquellos pobres querían poner el arca del Señor en medio de sus ídolos y se encontraban cada mañana sus ídolos caídos y rotos.
la grandeza de Dios en aquel pequeño cajón, pero que mostraba una multitudosa o gran gloria del Señor en medio del pueblo. Yo estoy en medio de vosotros, vosotros sois mi pueblo. Esas grandes bendiciones que el pueblo de Israel ha visto, que podía estar viviendo, que podían recordar, son bendiciones que nosotros hemos podido ver. ¡Ay, Europa! ¿Dónde estabais antes? ¿Podemos recordar quizá nosotros el tiempo del oscurantismo? Aquellos tiempos de la Edad Media, y que de pronto alguien empieza a leer las Escrituras, traducir las Escrituras y llevar las Escrituras al pueblo, y que empieza a haber luz en medio de la oscuridad, y que pronto nos descubrimos que nuestra conciencia es libre, que no estamos atados a rituales religiosos ni a superstición, idolatrías de hombres. Y empezamos a encontrarnos con la libertad y Europa cambia. Y cuando podíamos encontrarnos todavía en la antigüedad de la Edad Media, que algunos países del mundo todavía se encuentran, hemos visto que nuestro continente occidente ha crecido, ha mejorado, ha extendido. Y podemos ver las grandes bendiciones que el cristianismo ha traído. Cristo renovando corazones de hombres, estableciendo iglesias donde antes no había. Occidente ha tenido y aún tiene grandes bendiciones y grandes beneficios a lo largo de su historia. Y no solamente hablamos de las riquezas intelectuales y de las riquezas naturales, sino que podemos mirar también de las personas y de su enriquecimiento. Pero yo quisiera ir un poquito más lejos y dirigirme a vosotros, aquellos que tenéis cosas que recordar. Posiblemente puede haber alguno que no tiene nada que recordar, no tengo relación con él, no sé quién es. Y lo que tendríamos que decir es: busca a Dios, te estás perdiendo algo extraordinario. Pero no me estoy refiriendo a aquellos que no tienen cosas que señalar porque no han tenido un encuentro con Dios. Me estoy refiriendo a vosotros que sí tenéis cosas que recordar. No podéis pensar, por ejemplo, en el tiempo que estabais en la antigüedad viviendo en vuestros propios vicios y decadencia. O cuando estabais inclinándonos ante un trozo de escayola pensando que aquello se iba a mover para hacer no sé qué cosa. Y habéis encontrado la liberación. Algunos de vosotros teníais un inmenso peso en vuestras espaldas o en vuestras conciencias, que os señalaba que erais culpables y de pronto ha desaparecido. Descubristeis que un hombre clavado en la cruz era vuestra liberación, que era el perdón de vuestros pecados. No os sentíais capaces de poder estar delante del Dios de los cielos. Y de pronto se ha encontrado un camino, una escala, una dirección que es nuestro Señor Jesucristo por el cual podíamos andar y ahora podemos estar delante de Dios. ¿Queréis grandes privilegios? Nos dice la Escritura que cada vez que podáis orar en el nombre de Jesús con fe, Dios que está en los cielos va a responder a vuestra oración. Con el mismo templo, la misma gloria, el mismo privilegio. Eso lo tenemos nosotros, aquellos que hemos encontrado a Cristo, que hemos encontrado el perdón de pecados, que tenemos acceso al Señor, que tenemos el privilegio de la oración. Qué hermoso regalo es el que nosotros los creyentes tenemos con las Escrituras. Podemos ir a ellas de manera constante. No es únicamente saber lo que opina fulano o mengano, lo que opina Dios, lo que Dios quiere, lo que a Dios le gusta, y podéis ir y lo podéis leer. Seguramente en algún tiempo leíais las Escrituras como si fuera un libro de novela o quizá de poesía, si habéis coincidido en el pasaje de Cantares. Pero después habéis visto que no, que la palabra de Dios tenía respuesta para vuestras necesidades. Y que era como una pequeña medicina cada mañana o como un pequeño relax cada vez que ibais en la noche y que recordabais unos versículos. Qué hermosa, qué grande las Escrituras. Con qué pasión nosotros podemos leer, por ejemplo, el Salmo 119 de lo que significa la ley para nosotros y cómo es nuestra guía y es nuestra luz. Tenemos mucho que recordar, tenemos mucho que disfrutar. No solamente el pueblo de Israel, sino el mismo Occidente que ha recibido la influencia del cristianismo y tú, que has encontrado la conversión de tu pecado y estás aquí, gracias a la misericordia del Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Ahora bien, tenemos un problema, que es un problema que se repetía allí, que se repite aquí, y es el problema de la memoria. Tenemos facilidad de olvidar. No importa cuán grandes cosas tengamos, no importa de qué manera nosotros podamos disfrutar,
tendemos a olvidar de las cosas. No olvidamos nuestros derechos y nuestros privilegios. Eso no es difícil olvidar. Esto es mío, esto me pertenece, me lo he ganado, yo me lo merezco. Y cosas parecidas en nuestro lenguaje. Pero cuando hablamos de responsabilidades, de la respuesta a la gratitud, a los beneficios, los agradecimientos que deberíamos de tener, entonces se nos suele olvidar. Viene alguien con un regalo hermoso y entonces nuestros ojos se agrandan inmensamente ante ese don, ese regalo que se nos ha hecho, y estamos tan metidos en nuestro regalo que nos olvidamos de darle las gracias. Y tiene que venir el padre al niño y decir: oye, dale las gracias, dale un beso de gratitud. Porque nosotros tendemos a fijarnos en el objeto, en el regalo, en la posición, en el momento, pero nos olvidamos de quién viene, cómo viene, etc. Y a veces ponemos el objeto en nuestras vidas y lo hacemos central para nosotros, como Israel podía haber hecho con el templo, el arca, y podía haber hecho con la ley, los privilegios, y olvidarse de quién lo había traído y por qué las razones lo había traído y las responsabilidades que eso implicaba. Pablo en los Romanos tiene que decir: sí, tenéis inmensos privilegios, el pueblo de Israel tiene muchos privilegios, pero habéis olvidado lo que eso implica, que esto no os salva, que lo que os salva es algo más y es diferente y tiene que ver con el corazón. Con respecto a Dios, también ocurre. Es verdad que el Señor nos ha transformado, nos ha bendecido, ha roto nuestras cadenas, nos ha dado esperanza, pero tendemos a olvidar. Tendemos a olvidar de dónde venimos y quiénes somos realmente, de dónde hemos sido sacados. Pensamos en que nosotros tenemos que mostrar un inmenso y hermoso perfume y tiene que venir la Escritura, tiene que venir Pablo y nos tiene que decir: vosotros sois barro. Pensamos que tenemos que estar en el lugar más hermoso y más adornado y Pablo, por ejemplo, tiene que decirnos: dé gracias a que no estás en el cementerio de los restos. Nos olvidamos de muchas cosas. El pueblo de Israel tiene que recordar: tú no eres nada, acuérdate que vienes del desierto, que eras esclavo. Tú no tienes ningún poder, ninguna base. Recuerda que todo tu poder viene de Dios, porque yo estoy contigo. Y a nosotros nos suele pasar algo parecido. Estamos aquí y nos disfrutamos de las bendiciones, qué bueno es saber. Constantemente estamos pensando: nadie me va a quitar el cielo, tengo la seguridad, tengo un lugar. Ya, pero ¿dónde está tu humildad? ¿Dónde están los reconocimientos que tienes que tener? ¿Dónde está tu inclinación al Señor? Tu servicio al Señor, tu dedicación al Señor. ¿Qué es lo que implica el olvido? Isaías tiene que venir al pueblo de Israel y decirle: tenéis mucho, que habéis recibido inmensos privilegios, pero tenéis la falla que se repite a lo largo de la historia de Israel y se repite en nosotros, de que olvidáis fácilmente. Olvidáis lo que sois, olvidáis de dónde venís, olvidáis de quién dependéis. ¿Esto qué implica? ¿Qué es lo que nos hace el olvido? En primer lugar, cuando olvidamos, damos la espalda. Ignoramos. Vivimos como si aquello hubiera sido nuestro siempre. Nos levantamos orgullosos con nuestro regalo y decimos: mira lo que tengo y lo que he ganado. Y alguien tiene que venir y recordarnos y decirnos: no, tú eso lo tienes porque lo ganaste con los puntos de la Travel. No mereces nada. Piensas que tú has hecho un gran esfuerzo y te lo has encontrado en una caja de los cereales. Damos la espalda a aquel del cual ha venido todos nuestros méritos. Es verdad que os tenéis que regocijar en la salvación. No hay cosa más grande que la salvación de nuestros pecados. Pero tener cuidado, que enfocar demasiado vuestra salvación, vuestros privilegios, y olvidar que vuestra salvación viene porque uno murió en la cruz por vuestros pecados y que Él es el Señor de vuestras vidas. No solamente que fuisteis creados, sino que habéis sido comprados y por tanto doblemente le pertenecéis. Vivir ignorando estas cosas es olvidar. Como si esto no hubiera ocurrido y como vosotros lo hubierais ganado a lo largo de vuestro camino.
Olvidar implica ser poco agradecidos. Es verdad que dice el Señor, pide y yo te daré y llenaré tus manos. Que el Señor constantemente está ahí, está dispuesto para llenar nuestras manos. Y nosotros tenemos una facilidad para pedir sanación, pedir ayuda, pedir dirección, pedir. Pero la parte más elemental y más importante de la oración es la gratitud. Es el agradecer, es el dar gracias. No las gracias rutinarias de la comida. Gracias, Señor, por el alimento. Amén. Sino aquella gratitud inmensa de decir, lo que soy, lo que tengo, viene de Él. Y entonces ser movidos, cayendo con una inmensa gratitud de cómo nos ha librado el Señor. Si no sois agradecidos al Señor por todo y en todo tiempo, es porque olvidáis. Que olvidáis que la lluvia viene del Señor, que el alimento que coméis viene del Señor, que el Señor provee para cada día, que tenéis una casa y un hogar porque el Señor lo da, que tenéis una inteligencia, tenéis una sanidad mental porque el Señor os la permite, que tenéis un enfoque hacia el futuro y un horizonte para alcanzar porque el Señor os da fuerza y os da intereses, que estáis juntos porque el Señor permite que estéis juntos, que os podéis dominar vuestro carácter porque el Señor da fuerza para poder dominar ese carácter irascible que podéis tener. Todo lo que sois, todo lo que tenéis viene del Señor. Ser agradecidos, mostrar gratitud. Y la gratitud se muestra en el servicio y en la dedicación. No nos vale como aquellos que cuando reciben un regalo dicen, Dios te lo pague, pues yo no te lo voy a pagar. No es simplemente dar gracias para salir del paso, sino una total y completa dependencia a aquel que nos ha dado la vida, que nos ha librado porque estábamos en medio del mar y no podíamos salir, y que alguien arriesgando su vida se arroja sobre nosotros para rescatarnos, o que incluso ha dado la vida por querer salvarnos. Nuestra vida está atada a Él y a su memoria. Y si tuviéramos oportunidad nos gustaría tener una estampa de Él en nuestras paredes recordando, aquel hombre murió en el mar por mí. Pues eso es lo que ha hecho Cristo. Y ese es el gran regalo que nos ha dado Dios. Pero si no nos movemos al Señor Jesucristo diciéndole gracias por la salvación, gracias por lo que soy, gracias por lo que me das, gracias por lo que me espero, o lo que esperas para mí, entonces tendemos a olvidar. No solamente es darle la espalda o ignorarle, o no ser agradecidos en todo tiempo. Ser olvidadizo es no tener en cuenta sus palabras, las bendiciones, las promesas y las advertencias. Cuando Moisés está sacando a Israel del desierto y les está dando una tierra suya, le está diciendo, tened cuidado, llegará un tiempo en que seréis incluso esclavos por vuestra rebeldía y el Señor tendrá que enviar liberadores. Lo olvidaron. Y las advertencias que hace después, cuando entra en la tierra prometida, si vosotros os alejáis, el Señor se va a alejar de vosotros, pero si vosotros estáis unidos al Señor, el Señor estará con vosotros y os protegerá. Pero el pueblo lo olvidó. Y cuando leéis el libro de los jueces, en los jueces podéis ver el círculo. El pueblo de Dios viene y les libera, ellos se llenan de gozo, se les olvida, vuelven a la terquedad, vuelven a clamar, y constantemente se repite esa historia de olvidar las promesas, las palabras, las enseñanzas del Señor. En una ocasión, fijaros lo que ocurre, en una ocasión están haciendo unas reformas en el templo y encuentran en cierto lugar un libro que resulta ser la ley. Llevaban generaciones ya sin leer las Escrituras, sin leer la ley de manera oficial o como pueblo. Qué fácil es que podamos olvidar las palabras del Señor y las advertencias. Tenemos que leer constantemente las Escrituras. No olvidéis las promesas del Señor. Está bien que leamos una vez al año la Biblia. Está bien que algunos de vosotros recordéis y memoricéis algunos versículos. Esa es la intención para con los niños. Pero lo que es elemental y esencial es que vayáis y comáis
el alimento para vuestras almas todos los días, que devoréis hasta que os parezca amarga la Escritura y luego será dulce, o al contrario. La palabra de Dios tiene que ser constantemente leída. ¿Qué es lo que me ha dicho el Señor? Mirad, cuando viene el regalo, viene la salvación, vienen los privilegios como creyentes, viene el libro de instrucciones, vienen las enseñanzas, vienen las explicaciones. Y nos estás diciendo, mira, para que esto sea de utilidad tienes que hacerlo de esta forma. Recuerda esto y esto y esto. Cada vez que enciendas esta máquina, primero tienes que darle al botón, después tienes que mover la palanca, en fin, las cosas que tienes que hacer. Constantes instrucciones que tenemos que repetirlo para no olvidarnos, porque si lo haces al revés, puedes romper el regalo, el objeto. En la vida cristiana es igual. Aquí lo tienes, no has hecho nada. Para adquirir la salvación no has tenido que hacer absolutamente nada. Cristo murió en la cruz por ti, punto, ya está, eres salvo, redimido. Ahora bien, ten a Cristo como el Señor de tu vida, ven a Él mirando sus palabras, busca lo que a Él le agrada, imítale, sé como Él, proclama su nombre, extiende el mensaje, llena el mundo de Cristo. Tenemos enseñanzas, tenemos instrucciones, tenemos promesas. Cuando os encontráis mal, desesperados, angustiados, en muchas ocasiones es porque habéis olvidado de que aquí estamos de paso, de que esto es pasajero, de que lo importante está allí y está en el cielo. Olvidamos las promesas del Señor. El Señor no ha dicho, os he redimido para que estéis aquí siempre. No, os he redimido para que el tiempo de tribulación y dificultades que vais a pasar no sean el fin, porque después tenéis un lugar más hermoso. Es necesario que pasáis. Si yo he sufrido, dice Cristo, vosotros sufriréis. Pero después tendréis grandes cosas. Y a veces nos olvidamos pensando de que aquí tenemos que estar muy bien, cuando en realidad no dice eso. Las Escrituras dicen que cuando estemos bien será allí. Hemos olvidado las promesas, de la misma manera que hemos olvidado las bendiciones. Y olvidamos las advertencias. Las Escrituras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento te hace advertencias. No desprecies, mira, esta salvación es gratis, es un regalo, pero tienes que esforzarte, persevera en la salvación. Tienes que correr con todas tus fuerzas, tienes que trabajar la tierra con todas tus ganas. Es constante las advertencias que nos hace, porque si tú me niegas, yo, entonces... Podemos ver la tristeza cuando se pierde el gozo de la salvación. Y podemos vivir siendo creyentes como si estuviéramos en medio de las llamas. El infierno no puede contra la Iglesia, y la Iglesia son los hombres y las mujeres. Por tanto, el infierno no puede contra los suyos. No vamos a perder la salvación. Pero el gozo sí. Sencillamente porque hemos olvidado las advertencias del Señor. Un creyente no puede hacer esto o esto otro. Si lo hacéis, tendréis las consecuencias. Por eso es que somos inclinados a olvidar, y esto implica desastre en nuestras vidas, desórdenes, desesperanzas, conflictos. Dar la espalda a Dios. Vivir como si Dios no fuera el que es. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ocurrir? ¿Cómo nos alcanza esto? ¿Cómo es posible que un creyente le dé la espalda a Dios o lo ignore? ¿Cómo es posible que un creyente no sea agradecido sabiendo lo que implica? Dios ha dado a su único hijo para morir en una cruz. ¿Cómo es posible que el creyente, el pueblo de Israel del Antiguo Testamento y nosotros hoy, no tengamos en cuenta sus palabras, ignoremos sus promesas y sus advertencias? Bueno, le pasaba al pueblo de Israel y nos pasa a nosotros. Descansamos más en el don que en el dador. Nos hemos regocijado. A mí me da mucha pena de aquellas personas que dicen una vez salvo, ya siempre salvo, ya no nos preocupamos por nada más, hemos sido salvos y ahora esto es fiesta, y que no han entendido y se están regocijando en algo que no es nada para ellos. La salvación no es nuestra decisión de fe, no es nuestro esfuerzo, no es, como dice en alguna traducción, ejercer fe. La salvación es Cristo, es Él. Y si desenfocamos el objeto y desenfocamos nuestra visión, perdemos la salvación, o es que no la hemos alcanzado. Puede ser que hayamos gustado un poco, como dice Hebreos, que hemos pasado por la lengua por el objeto sabroso, pero nada más.
Lo que tiene que hacer es que nos transforme y que nos cambie y que nos llene y que nos haga nuevas criaturas, enfocando nuestra visión en aquel que lo hace todo. No es que vengáis al templo, vuestra seguridad no es el templo, no es el arca incluso se la robaron y se la llevaron en alguna ocasión, en el tiempo de Elí y de Samuel. Estas cosas no son lo que os protegen, no es que tengáis la ley y aquellas 2 tablas de piedra que podáis tener en un lugar hermoso en medio de Jerusalén, esto no os hace nada, soy yo. Es vuestra dependencia de mí lo que os da la seguridad. Tenemos que descansar en el dador, en Dios. Constantemente tenemos que ir a Dios y al Señor. Si tengo lo que tengo y soy lo que soy es porque tú estás conmigo, porque tú me mantienes. La relación que tenemos entre Dios y nosotros no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestro trabajo, sino porque la poderosa mano del Señor nos sostiene. No estás haciendo nada, no puedes hacer nada, es Él que tiene su firmeza. Por tanto, es tu descanso en Él y no en el regalo. Disfruta de la salvación, pero ven constantemente al que te la ha dado y al que la mantiene. El pueblo de Israel llegó también a una situación donde se pensó que él tenía poder y tenía habilidad. Su oro, en sus conquistas, le podía dar un ejército, le podía dar carros, le podía dar fuerza, y llegó a pensar de que ellos podían creer en la madurez, en el crecimiento, en las habilidades, hasta el punto de llegar a independizarse de Dios. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Llegó un tiempo en que ellos pensaban, aquí estamos nosotros, fijaros de dónde hemos venido y dónde estamos. Tenemos que tener cuidado porque esto nos puede pasar también a nosotros. Pensar que hemos llegado a una posición de que todo lo sabemos. Yo ya me he leído la Escritura incluso, fijaros bien, 2 veces. Y que podamos tener una información de versículos. Y me dices algo, yo te puedo recitar un par de versículos que me los sé de memoria. Y pensamos que hemos llegado a una madurez de conocimiento, que incluso me he leído algún libro de teología y que sé de doctrinas, que sé acerca de la historia de Israel, historia de la Iglesia, historia de Occidente. Un crecimiento espiritual. Antes estaba con estos vicios, ya no tengo estos vicios. Antes estaba en esta ignorancia, ahora ya no soy ignorante. Pero fijaros bien que nuestro conocimiento, nuestra riqueza intelectual, nuestra habilidad en el uso de las Escrituras no son nada. Y no nos deben de hacer independientes de Dios, sino que nos tienen que hacer más dependientes de Dios. Lo que nos lleva a olvidar al Señor es cuando pensamos que ya hemos llegado a la madurez espiritual y a la independencia. ¿Ya no necesitamos más las Escrituras? ¿Cómo te puedes atrever a decir el que ha comenzado su camino en un principio como creyente y el que lleva 30 años como creyente? Ya no necesito leer las Escrituras. ¿Eso qué significa? ¿Hasta qué punto uno puede llegar y decir que puedo pasar días y semanas sin leer las Escrituras, cuando tenía que ser todo lo contrario? Cuando teníamos que decir, cuanto más me acerco al Señor, cuanto más conocimiento tengo, cuanto más bien me hace las Escrituras, más me hace depender de las Escrituras. Pensamos que decimos, bueno, hemos orado al Señor, yo sé que el Señor escucha, hago una oración ligera. No has entendido la oración. La oración no es hacer una lista de peticiones y una lista de gratitudes, sino es una comunión con el Señor, una comunicación, un hablarnos, un abrir nuestro corazón. Es el clamor que a veces incluso no se expresa con palabras y con gemidos. Si no has entendido esto, si has pensado que ya no necesitas orar, es que no has entendido la vida cristiana. A veces nos puede llegar y decir, bueno, yo ya no necesito ir a la iglesia. No necesito estar en la comunión, yo tengo mi comunión en casa con el Señor y oro mi... No has entendido nada de la vida cristiana, no has entendido lo que significa la transformación, o es que lo has olvidado. ¿Es que no te das cuenta que un tizón fuera del fuego se apaga enseguida? ¿Que tenemos que estar todos juntos y hacer una llama fuerte? ¿Que la edificación y la fortaleza es en la iglesia? No podemos llegar a decir que hemos adquirido una independencia de la iglesia y de la comunión cristiana, que es el cuerpo de Cristo.
Al contrario, cuanto más conocimiento tenemos, cuanto más profundizamos en las Escrituras, cuanto más experiencia añadimos a nuestra Biblia, a nuestra vida, más tenemos que estar con el pueblo del Señor. Y más tenemos que participar los unos de los otros. El crecimiento espiritual nos hace ser más dependientes de Dios. Si te independizas de estas cosas, si te separas de ellas, olvidas. Y si olvidas, vendrá el desastre a tu vida. Uno de los problemas que nos lleva a olvidar es cuando no tenemos una comunión constante con el Señor. Tenemos un matrimonio, se aman muchísimo, no pueden estar separados ni un instante, ni un día siquiera. Las circunstancias del trabajo hacen que uno de ellos tenga que ir a otro país. Al principio se llaman todos los días, pero bueno, eso cuesta un poco de dinero y entonces deciden, cuando no había los móviles y WhatsApp y todas esas cosas, y dicen, bueno, ya lo haremos de vez en cuando, una vez a la semana, pero claro, ese día de la semana el uno no está, el otro tampoco, ya ocurre menos veces, alguna que otra carta, pero ya cartas reducidas, y poco a poco pasan meses sin hablarse. Hasta el punto de que una de las partes se siente abandonada y tiene otra relación, y en fin. Esto ocurre, y ocurre constantemente. Las rupturas porque no está el roce. Esto nos ocurre a nosotros los creyentes. Necesitamos una comunión constante con el Señor, a través de los medios que Él ha establecido, porque si no tienes una comunión constante con el Señor, vas a tender a olvidar. El Señor no olvida, el Señor es el mismo, Él es firme, pero tú sí puedes olvidar fácilmente. Nos lo dicen los Salmos, o podéis leer en el Salmo 78 en particular. Constantemente tenemos que venir a Él. Tenemos que tener comunión con Él. Levántate por la mañana en la oración, aunque sea cortita, a lo largo del día, en las circunstancias. Lee las Escrituras que te hablen al corazón. Trae tu clamor a Él. Apégate a Él. No permitas que el trabajo, que la angustia, las situaciones familiares, los conflictos, los problemas, el dolor, te aparten del Señor. Todo lo contrario. Cuanto más solo estés, más al Señor. Cuanto más en comunión con gente y más familia tengas, más al Señor. Cuanto más trabajo, más al Señor. Cuanto menos trabajo, más al Señor. Cuanto más salud, más al Señor. Cuanto más enfermo, más al Señor. Siempre al Señor, todo, siempre, en todo momento. Porque si no tienes comunión, si pierdes comunión, si la enfrías, si no tienes esa regular relación con el Señor, te vas a olvidar. Te vas a olvidar de lo que Él es, te vas a olvidar de lo que Él hace, te vas a olvidar de lo que significa para ti. Poner constantemente nuestros ojos en Él, como dice también el Nuevo Testamento, los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y nos levantamos como si fuéramos de una sola cosa de visualizar, Cristo. Y donde vamos es Cristo, y lo que hacemos es Cristo, y lo que sentimos es Cristo, y lo que experimentamos es Cristo. Y si nos llenamos tanto de Cristo, no tendremos el peligro de olvidar lo que Cristo es y lo que Cristo significa. A veces el olvido es sencillamente o viene por tratar a Dios de una manera horizontal y no tratarlo de una manera vertical. Dios no es tu igual, no es tu camarada, no es tu compa de aventuras. Dios es Dios creador y te tienes que relacionar con Él como lo que tú eres, una criatura. A veces cuando hemos sido niños hemos tenido amigos que hemos hecho incluso pruebas, esto vamos a ser amigos por siempre. Pero las circunstancias, a veces los padres que se mudan de ciudad, pues esos amigos que parecían que no íbamos a perder nunca, pues se pasan y hacemos nuevos amigos. Y cuando estamos solteros, tenemos pandilla, tenemos amigos. Nos casamos, cambiamos de pandilla, cambiamos de amigos. Estamos en una ciudad por causa de trabajo, tenemos amigos, vamos a otro sitio y tenemos otros amigos. Amigos dentro de nuestra iglesia, y cuando dejamos la iglesia y nos vamos a otra, pues tenemos amigos distintos. Cambiamos de amigos. Porque la amistad es horizontal. Podemos tener más, podemos tener menos, podemos cambiar. Pero esto no lo podemos hacer con Dios. A Dios no lo miramos así, a Dios lo miramos así. Tenemos que acercarnos a Él como el único, no hay muchos, solamente Él. Y si a Él lo perdemos todo. Si mis amigos me dejan, tendré otros amigos. Pero ¿y si Dios me deja? O lo dejo yo a Él, ¿qué me queda? No tengo dónde escoger. Porque otra manera de olvidar
es la idolatría, de la que también se nos hablaba esta mañana. Como nos dice en el versículo 8, esos aseras, esos elementos que levantamos, que ponemos a lo largo de nuestra vida. Poner tu confianza en otro que no sea Dios. Aun cuando te parezca insignificante, te parezca superficial, si quitas a Dios, si pones otro elemento de confianza en tu vida, te vas a olvidar de Dios. Y corremos muchos riesgos con esto. Es verdad que estamos pasando por una aflicción y que tenemos que llamar a las puertas adecuadas del gobierno, la justicia, nuestros derechos, principios. Tenemos que ir al paro y decir cuánto hemos ganado, cuánto hemos trabajado para que nos den lo que nos corresponde. Y, en fin, tenemos que ir a la hipoteca y decirle, oiga, que ya he pagado tantos años y no con lo que usted dice. En fin, tenemos que luchar por nuestros derechos y todas las cosas que están a nuestro alrededor. Tenemos que tener nuestras facturas, por si la demandan, y la documentación de nuestras escrituras, por si alguien dice que la casa no te pertenece. En fin, toda una serie de cosas. Pero todo eso no depende de tus esfuerzos, no depende de tu trabajo, no depende del banco, no depende del notario, no depende de decisiones. Todo depende del Señor. Y si pones tu confianza en la lotería, si pones tu confianza en la familia, si pones tu confianza en tus objetos, en tus entretenimientos, en tus pasiones, en tu fuerza, en tu habilidad, y quitas a Dios de un lado, estás convirtiendo esos objetos en idolatría, en ídolos. Todo aquello que toma el lugar de Cristo, todo aquello que toma el lugar de Dios, todo aquello donde tú descansas, se va a convertir en un aguijón que te va a traspasar. No podemos apoyarnos en aguijones, nos tenemos que apoyar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás es idolatría. Y la idolatría, los ídolos de nuestro tiempo, tus ídolos en el hogar, en el trabajo, en la calle, en los amigos, en la familia, tus ídolos te harán olvidar que todo lo que tienes y todo lo que eres viene del Señor. ¿Qué nos trae todo esto como resultado? Bueno, lo hemos leído anteriormente, no vas a disfrutar del fruto de tu trabajo, de las bendiciones que Dios te da. Estarás trabajando y estarás levantando, pero una de las dos cosas, te seguirás sintiendo insatisfecho o se te va a arrebatar todo lo que tienes. ¿No habéis dado cuenta de que hay mucha gente que amontona riqueza, que tiene un montón de posesiones y que no está satisfecho? Nosotros diríamos, yo estoy satisfecho con un poquito que tuviera de más. Solamente con un poquito de más ya estaría satisfecho. ¿Cómo es posible que estos que tienen mucho no estarían satisfechos? Bueno, es una consecuencia del pecado. Nos lo está diciendo aquí, nos lo dice en otros lugares de las Escrituras. Vas a tener todo lo que tú necesitas, pero tu corazón no va a encontrar la paz. Vas a seguir insatisfecho. O vas a amontonar en tu granero se va a quedar pequeño, vas a hacer más graneros y de pronto viene la tormenta y lo pierdes todo. O pierdes incluso la vida. O lo dejas todo lo que has ganado. ¿Para qué has estado trabajando? Bueno, este es el desastre que nos está diciendo aquí Israel. Fíjate que has levantado cosas. Has levantado una gran gloria para ti. Beneficios. La tierra está llena de frutos. Puede vivir tranquilamente, pero no encuentra la satisfacción, no encuentra la paz, no encuentras el bienestar. Y cuando parece que tú vas a encontrar, que vas a ganar, que vas a adquirir, vienen los enemigos, el instrumento de Dios para castigo y te arrasa con todo. Y ellos lo disfrutan y tú te quedas con nada. Este es el resultado de tu vida. Si tú que has disfrutado del Señor y de sus bendiciones y has recibido grandes privilegios en el pasado, en este año que estamos terminando, y puedes decir cuántas grandes cosas ha hecho el Señor, pero si corres en el peligro de olvidar, cuando pierdes el roce con el Señor, cuando buscas otros ídolos en tu vida, cuando tratas a Dios como algo horizontal y no como el Dios único y verdadero, tu vida cristiana, todo lo que has ganado, te va a parecer sin sabor. Si olvidas al Señor y lo dejas a un lado, vas a tener grandes cosas y no las vas a disfrutar. El otro día estaba hablando yo con alguien que tiene un problema de depresión, no sé cómo se llama esto, pero obsesivo, depresión obsesiva. Y le estaba diciendo, pero mira, si tienes una mujer hermosa que te quiere, si tienes un trabajo fijo, si tienes juventud, todavía está tu madre con salud, aunque es mayor, tiene un montón de cosas. Ya, pero no me satisface.
Entonces yo le decía, lo que tienes que venir es a la iglesia a escuchar el Evangelio. Esto es lo que te falta. ¿Cuántas personas como nosotros podemos tener a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor y no disfrutarlo? ¿Cuántas veces podemos tener una iglesia en libertad donde podemos reunirnos y estudiar la palabra y no la disfrutamos? ¿Cuántas veces podemos encontrar nuestra despensa llena de alimentos físicos y alimentos espirituales y perdemos el apetito? ¿No será que tienes tu vida desenfocada? ¿No será que has olvidado que Dios es lo principal en tu vida? O si estás poniendo toda tu confianza, no te extrañe que el Señor te diga, para que veas que tú dependes de mí, te voy a quitar en aquello que descansas. ¿Y cuántas veces el Señor nos tiene que quitar aquello en lo que hayamos puesto nuestra confianza para que se nos recuerde que tenemos que descansar en Él? Por tanto, una exhortación para terminar, para este próximo año. Versículo 7. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Vuelve a mirar a Dios. Vuelve a acercarte a Él. Ya sea por la primera vez, ya sea después de muchos años de experiencia cristiana. No te entretengas en las cosas del mundo, por muy buenas y hermosas que sean, aun cuando el Señor te las haya dado. Empieza en Él, continúa en Él, termina en Él. Mira a Dios, mira tu salvación, que tus ojos contemplen al Santo de Israel una vez más. Yo os aseguro, os prometo, a la luz de la palabra, que si sois capaces de retener en la retina de vuestros ojos y en el centro de vuestra memoria y en el lugar principal de vuestra inteligencia al Dios de las Escrituras, al Cristo, al Santo de Israel, nuestro Señor Jesucristo, si hacéis de vuestra vida, de vuestro pensamiento y de vuestro esfuerzo algo cristocéntrico, si no dejáis que nada ni nadie os haga olvidar a quién pertenecéis, de dónde viene todo lo que tenéis y todo lo que sois, la perspectiva del año 2014 va a ser completamente distinta. Pero, si descansas en otro, búscate a otro, tomas otra dirección, no te extrañe de que todo sea sin sabor en tu vida. Amén.